93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0. En el discurso Encrucijada, el Dr. Egon Cholakian revela verdades estremecedoras sobre el futuro próximo que no podemos ignorar. En este llamado, el estimado Dr. Egon Cholakian desvela hechos asombrosos relacionados con el documental El Impacto, The Impact. Egon Cholakian expone la fuerza que pretende establecer un cuarto Reich en todo el mundo, revelando sus métodos y planes específicos para un futuro próximo. ¿Qué tan cerca está esta fuerza oculta de realizar estos planes? ¿Qué puede ocurrir en los próximos años que borre a más de 3.000 millones de personas de la faz de la Tierra? Resurgimiento mundial del nazismo. Nueva guerra civil en Estados Unidos. Una guerra civilizacional. Y lo más importante, la amenaza de una catástrofe climática global. Si no se toman medidas decisivas, todo esto se convertirá en una realidad inevitable para la humanidad. ¿Cuánto tiempo le queda a la gente para evitar todo esto? ¿Y por qué el Dr. Egon Cholakian decidió apelar específicamente al presidente Putin? El Dr. Egon Cholakian revela las respuestas a todas estas y otras preguntas en este llamado único, Encrucijada. Traducción. El vídeo original en inglés, publicado en el canal oficial earthsavesciencecollaborative.com. 93.0 FM. Hola, me llamo Egon Cholakian. El motivo de mi intervención de hoy es el estreno del impactante documental El Impacto. Mi gran interés por este documental está bien fundado, ya que resulta estar basado en materiales de nuestra investigación de 10 años, algunos de cuyos resultados revelé públicamente en abril de este año. Este documental revela los planes detallados de la fuerza que he mencionado en mis discursos anteriores, conocida por diversos apelativos como los arquitectos de la conciencia, el departamento secreto de la KGB que ha mantenido su actividad e influencia hasta nuestros días, y la Hidra, que pretende destruir Estados Unidos y establecer un régimen totalitario de su poder en todo el mundo. El documental El Impacto arrojó luz sobre cómo esta fuerza destructiva en la sombra opera en la actualidad, dando forma a las tendencias geopolíticas internacionales, orquestando conflictos mundiales y atentados terroristas, manipulando a pueblos y naciones enteras, sembrando el odio y la división entre ellos. Los creadores del documental han bautizado a esta fuerza oculta como anticultismo global. Los resultados de la minuciosa investigación llevada a cabo por los analistas y creadores del documental El Impacto demuestran de forma convincente que la identificación de estas conexiones históricas es totalmente factible. Además, la investigación internacional a gran escala que se está llevando a cabo actualmente ya está dando resultados concretos. Permite identificar a los responsables de introducir las prácticas y la ideología nazi en el mundo moderno, aunque sea de forma encubierta o modificada. Este proceso es de suma importancia porque la amenaza del nazismo no solo socava los cimientos de la cooperación internacional y la paz, sino que también pone en peligro los principios mismos de humanidad, igualdad y justicia por los que nuestros predecesores pagaron un precio exorbitante. Es absolutamente inaceptable que durante este periodo de desafíos sin precedentes para toda la humanidad, ciertas fuerzas continúen con sus actividades inhumanas. Mientras el mundo entero se tambalea al borde del abismo, estas fuerzas hostiles socavan deliberadamente nuestros esfuerzos colectivos por salvar el planeta. Por lo tanto, nos enfrentamos a una tarea urgente y crucial:
dado que los representantes del llamado anticultismo global, que ocupan puestos clave en diversas estructuras, siguen ejerciendo una influencia encubierta pero significativa en los procesos de toma de decisiones y en la formación de la opinión pública. Es necesario tomar medidas para limitar su capacidad de influir en la política global y en la sociedad en su conjunto. Solo eliminando esta influencia oculta podremos avanzar para abordar el problema más urgente, que es la amenaza del colapso climático y la posible extinción de toda la humanidad. En la situación actual, como estoy directamente involucrado en la investigación de las actividades de la red del anticultismo global y al mismo tiempo profundamente informado sobre la rápida escalada de la amenaza climática y sus verdaderas causas, considero un deber y un honor explicar y transmitir algunos de mis pensamientos al público, a figuras influyentes específicas y representantes del anticultismo global, que, como sé con certeza, están siguiendo de cerca mis discursos públicos. El discurso de hoy será significativamente diferente de los anteriores, ya que a la luz de la información revelada, ahora tengo la oportunidad de hablar abierta y directamente, llamando a las cosas por su nombre. Este nuevo nivel de transparencia permitirá una comunicación más clara sobre los retos a los que se enfrenta la comunidad mundial. Espero sinceramente que el mensaje que hoy transmito sea un mensaje de paz, un catalizador de cambios significativos y un paso hacia el establecimiento de un diálogo intergubernamental constructivo para hacer frente a la inminente amenaza climática. Como se detalla en el documental El Impacto, en la actualidad, los portadores de la ideología y los métodos nazis han hecho su refugio en Rusia, transformando gradualmente este país en una semblanza de la Alemania nazi. Estos procesos ocurren de forma encubierta, pero todos hemos observado sus consecuencias en las últimas 3 décadas. Ante todo, se manifiestan como transformaciones en diversas esferas de la sociedad dentro de la propia Rusia. A partir de 1993, observamos tendencias que indican la formación de un totalitarismo y un nacionalismo incipientes dentro de Rusia. Estas tendencias se intensificaron a partir de mediados de la década de 1990 y siguieron creciendo. Hoy en día tenemos pruebas objetivas y fundamentos sustanciales para afirmar que todos los signos del fascismo y su forma extremadamente radical, el nazismo, ya se están aplicando en la práctica en Rusia. Ahora me gustaría profundizar en algunos de estos signos. El primero es el antidemocratismo y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como el derecho a la libertad de expresión, la libertad religiosa y la libertad de reunión. El documental El Impacto presentó numerosos ejemplos de tales violaciones en Rusia. Otro peligroso signo de fascismo, que allana el camino para legitimar la arbitrariedad estatal y violar los derechos fundamentales de los ciudadanos, es el desprecio y la violación de las normas y principios del derecho internacional. Según las enmiendas a la Constitución rusa, aprobadas el 14 de marzo de 2020, se estableció la supremacía de la Constitución rusa sobre el derecho y los tratados internacionales. Como resultado, los ciudadanos rusos han quedado efectivamente aislados del sistema global de protección de los derechos humanos y las libertades democráticas. También cabe destacar el aumento sin precedentes de la influencia del aparato coercitivo de Rusia, la policía y los servicios de seguridad. Inicialmente destinadas a proteger a los ciudadanos y mantener el orden público, estas estructuras se han transformado desde entonces en instrumentos de represión política, realizan allanamientos y detenciones sin fundamento legal suficiente, violan el derecho a la intimidad de los ciudadanos, abusan de su autoridad, recurren a la fuerza excesiva e incluso practican la tortura y la eliminación de disidentes. La escala de estas represiones ha alcanzado niveles sin precedentes. Se detiene a ciudadanos no solo por participar en protestas pacíficas, lo que sí constituye una flagrante violación de los derechos humanos básicos, sino también por actividades realizadas en Internet. Se persigue a personas por suscribirse a grupos de la oposición en las redes sociales e incluso por hacer comentarios en publicaciones que critican al gobierno. Estas acciones de las autoridades tienen un objetivo evidente: intimidar a la población y reprimir cualquier manifestación de disidencia o crítica.
Así, las fuerzas del orden en Rusia se han convertido en un monstruo que devora la libertad y la dignidad de los ciudadanos. Siembran el terror y contribuyen al fortalecimiento del régimen totalitario. Estos métodos de control y represión son un reflejo de los utilizados por el nazismo. Durante la Alemania nazi, el régimen gobernante ejercía un control exhaustivo sobre todas las esferas de la vida social a través de los escuadrones de protección de las SS y la Gestapo, la policía secreta del Estado subordinada a ellos. En la actualidad, nos preocupa profundamente observar cómo las fuerzas del orden y los servicios de seguridad rusos, a saber, el Ministerio del Interior MVD y el Servicio Federal de Seguridad FSB, están adquiriendo rasgos y poderes similares a los de la Gestapo y las SS. La escala de control e influencia que estas estructuras ejercen sobre todos los aspectos de la vida de los ciudadanos ha alcanzado proporciones colosales. Sus funciones y métodos de actuación, como el ejercicio del control político y la supresión de la oposición, la identificación y persecución de los llamados enemigos del Estado, y la realización de represiones y ejecuciones extrajudiciales, se asemejan cada vez más a las infames prácticas de las SS y la Gestapo. De hecho, estamos asistiendo a la formación de un análogo moderno de estos cuerpos represivos en Rusia, adaptado a las realidades del siglo XXI. Simultáneamente, se está produciendo una rápida degradación del sistema judicial independiente en Rusia. Cada vez con más frecuencia, las decisiones judiciales no se basan en los hechos, las pruebas y la letra de la ley, sino en instrucciones directas de representantes del Poder Ejecutivo, la Fiscalía General e incluso el círculo cercano del jefe de Estado. Se trata de una violación flagrante del principio constitucional de separación de poderes y de la independencia del Poder Judicial. En la actualidad, los tribunales en Rusia se utilizan como instrumentos para reprimir la disidencia e incluso para llevar a cabo juicios ficticios en los que, amparándose en vagas formulaciones jurídicas, se declara a personas como extremistas o cómplices de terrorismo sin motivos suficientes. Esta tendencia es especialmente evidente en los casos relacionados con la deportación de musulmanes tras el atentado terrorista en el Crocus City Hall. Los tribunales demuestran parcialidad e injusticia, haciendo caso omiso a los derechos humanos fundamentales y los principios de justicia. El caso más ilustrativo de esta justicia selectiva, en la que las autoridades judiciales se vieron presionadas por la administración presidencial, fue el juicio contra la organización Alatra. Durante el proceso judicial contra Alatra en Rusia, fuimos testigos de una flagrante falsificación de pruebas, una evidente manipulación de materiales y una presión sin precedentes sobre los jueces por parte de ciertos representantes de la administración presidencial. En ausencia total de pruebas objetivas, las acusaciones se inventaron literalmente de la nada. Posteriormente, las actividades de la organización Alatra fueron prohibidas ilegalmente en Rusia. A continuación, fuimos testigos de detenciones ilegales, allanamientos injustificados e invasiones de domicilios bajo pretextos inventados. Resulta especialmente lamentable que las víctimas de estas represiones sean ciudadanos respetuosos con la ley, verdaderos patriotas de su país, personas que realmente se preocupan por el futuro de su estado y que podrían contribuir de forma inestimable a su desarrollo, están siendo literalmente perseguidas y privadas de sus derechos y libertades constitucionales. Estas purgas no son sino manifestaciones del nazismo moderno. Los regímenes fascistas también se caracterizan por la ausencia de pluralismo de opinión en los medios de comunicación, el control de los mismos, una estricta censura ideológica y una poderosa propaganda estatal. Lo que observamos hoy en Rusia va mucho más allá de la censura ordinaria y representa un intento de control total del campo informativo del país. Los medios de comunicación rusos independientes están sometidos a presión, se les tacha de agentes extranjeros y organizaciones extremistas, lo que equivale en la práctica a prohibir sus actividades. La censura en las redes sociales se intensifica cada día y se prohíben plataformas que el Estado no puede controlar completamente. Un ejemplo especialmente ilustrativo es la reciente prohibición de la plataforma Rumble en Rusia.
Esta decisión no se tomó por consideraciones de seguridad nacional u orden público, sino únicamente porque la plataforma se negó a bloquear el canal de la organización Alatra, que publica previsiones con base científica sobre el cambio climático, incluidos pronósticos sobre el futuro empeoramiento de la situación climática en la propia Rusia. En esencia, estamos presenciando un intento de ocultar a los ciudadanos información vital sobre el futuro de su propio país. Quiero expresar mi más sincero respeto por el director general de Rumble, Chris Pavlovsky, quien, a pesar de la amenaza de perder un vasto mercado, se mantuvo fiel a los principios de la democracia y la libertad de información. Su negativa a censurar injustamente a una organización que no había violado ninguna ley es un ejemplo de firme compromiso con los valores democráticos fundamentales y de defensa intransigente de los derechos y libertades inalienables de los ciudadanos. Lo que hay que destacar en esta situación es que una reputada empresa internacional fue prohibida instantáneamente en Rusia en el momento en que se negó a cumplir las exigencias de las autoridades y a actuar en contra de los principios de libertad de expresión e intercambio abierto de información. Este incidente no es solo una llamada de atención, es más bien una señal de alarma que anuncia la muerte de la libertad de expresión en Rusia. Estamos presenciando la transformación de una sociedad antes abierta en un sistema cerrado en el que el Estado es el único que determina qué información es accesible a los ciudadanos. Cada vez vemos más injerencias estatales sin precedentes en la educación, la cultura, la ciencia, el deporte, la economía, la conciencia histórica e incluso en la vida privada de los ciudadanos de Rusia. Bajo la apariencia de nobles eslóganes sobre la preservación de las tradiciones y los valores familiares, la vida cotidiana está cada vez más regulada. Se está formando un culto a la personalidad en torno al líder del Estado, que es un signo directo de fascismo. Por supuesto, el culto a Putin en Rusia no es tan fuerte como lo fue en su día el de Hitler o Stalin. Aún así, la imagen del presidente Putin se eleva sistemáticamente al rango de símbolo nacional. En el discurso público se forma la noción de inviolabilidad e infalibilidad del líder. Sus palabras se toman como verdad absoluta y su papel se presenta como indispensable para la propia existencia del Estado. El eslogan «Rusia existe gracias a Putin. Sin Putin no hay Rusia» ilustra vívidamente esta peligrosa tendencia a equiparar la personalidad del líder con el destino de todo el país. La combinación de estos factores, monopolización del poder, represión de la disidencia y culto a la personalidad, son signos clásicos de los regímenes totalitarios y fascistas del siglo pasado. En Rusia también prevalecen el nacionalismo y el racismo. La propaganda promueve el excepcionalismo del pueblo ruso, sugiriendo superioridad sobre otros grupos étnicos que viven en el país. En este contexto, la xenofobia hacia los inmigrantes va en aumento, dejando un rastro de violencia, discriminación y flagrantes violaciones de la ley. Las personas que practican el Islam viven en un miedo constante, convirtiéndose en blanco de agresiones sin control. Sus derechos son pisoteados, su dignidad humillada y sus vidas amenazadas constantemente. Una señal extremadamente alarmante es que el Estado no solo no frena, sino que alienta tácitamente los estallidos nacionalistas, dándoles amplia cobertura en los medios de comunicación. Una política así puede tener consecuencias catastróficas. Hoy en día, especialmente tras los atentados terroristas en el Crocus City Hall y en el Dagestán, las tensiones en la sociedad rusa han alcanzado un punto crítico y la más mínima chispa podría provocar una explosión de proporciones sin precedentes. La situación se calienta día a día y observamos con profunda preocupación que se dan todos los requisitos previos para encender un conflicto interreligioso entre cristianos y musulmanes. Otro signo esencial del fascismo es la creación de una imagen enemiga y la militarización del país. El férreo control del Estado sobre los medios de comunicación abre posibilidades ilimitadas para una amplia propaganda. No es infundado afirmar que la maquinaria propagandística en Rusia ha alcanzado tal nivel de eficacia que puede rivalizar con la infame propaganda alemana de la época del Tercer Reich. En Rusia presenciamos un escenario clásico de desarrollo de la ideología fascista,
uno de cuyos elementos clave es la creación de una imagen de enemigo exterior. Se cultiva sistemática y deliberadamente la atmósfera de una fortaleza asediada. Se inculca constantemente a la población la idea de que un occidente hostil ha rodeado a Rusia y está listo para atacar en cualquier momento. Esta retórica se tambalea al borde de la teoría de la conspiración, pero tiene objetivos muy concretos y peligrosos. Esta propaganda no es casual, tiene dos objetivos principales. En primer lugar, sienta las bases para la formación de un patriotismo radical entre la población, basado en la dicotomía de nosotros contra ellos. Se trata de una técnica clásica de la ideología fascista destinada a unir a la nación en torno a un líder autoritario frente a una amenaza externa percibida. En segundo lugar, y quizás aún más peligroso, esta retórica se utiliza para justificar la amplia militarización del país y preparar a la opinión pública para la expansión militar a los estados vecinos independientes. En Rusia se cultiva activamente el culto a la guerra. Se inculca insistentemente a la población la idea de la inevitabilidad e incluso la convivencia de una batalla final, creando una necesidad artificial de victorias militares. Se forma y promueve activamente la ideología basada en el concepto de la gran misión liberadora del pueblo ruso. Se hace creer a los ciudadanos en la necesidad de defender los llamados valores rusos y el propio derecho de Rusia a existir. El aspecto más peligroso de esta política es la transformación del patriotismo en su forma agresiva y militarista. No se trata solo de propaganda estatal, sino de la creación deliberada de una necesidad psicológica entre los ciudadanos de autoafirmación agresiva en la escena internacional. Dicha propaganda no solo distorsiona la memoria histórica, la conciencia nacional y la brújula moral de la sociedad, sino que también fomenta en la población la disposición para las acciones militares. Las consecuencias de esta propaganda pueden observarse en el actual conflicto militar entre Rusia y Ucrania. La opinión pública no pudo pasar por alto las evidentes y alarmantes similitudes entre el discurso del presidente Putin del 24 de febrero del 2022 sobre el inicio de la llamada Operación Militar Especial en Ucrania y el discurso de Hitler sobre el comienzo de la guerra con Polonia en el Reichstag el 1 de septiembre de 1939, que marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En particular, tanto Putin como Hitler afirmaron que se vieron obligados a recurrir a la acción militar tras agotar todos los medios pacíficos de resolver el conflicto y no recibir apoyo a sus iniciativas pacíficas por parte de la comunidad internacional. En el discurso de Putin, como en el de Hitler, se aseguraba que los civiles no corrían peligro y que los ataques se limitarían a objetivos militares, evitando a los civiles. Afirmaciones que más tarde se demostraron falsas. Tanto Putin como Hitler negaron la legitimidad histórica del Estado vecino, reclamando la pertenencia histórica de sus tierras a su propio país. Por último, ambos aseguraron falsamente que no tenían intenciones de ocupar los territorios del país vecino. Los paralelismos son tan evidentes que no pueden ignorarse. El nazismo, esa monstruosa creación del siglo XX, dejó una marca indeleble de tragedia y sufrimiento en la historia de la humanidad, convirtiéndose en sinónimo de genocidio e inhumanidad. Sin embargo, aquí, en el siglo XXI, nos horroriza ver cómo los medios de comunicación rusos justifican abierta y cínicamente la necesidad del genocidio del pueblo ucraniano. Al igual que en los oscuros días de la Alemania nazi, vuelven a oírse afirmaciones infundadas sobre la falta de sustancia civilizacional de los ucranianos. Esta retórica es una réplica exacta de la propaganda nazi, que negaba el derecho de la existencia de naciones y culturas enteras. Es crucial comprender que los ejemplos de política estatal presentados no son medidas aisladas ni espontáneas. Por el contrario, son elementos de una estrategia sistemática y coherente, cuyo último objetivo es la restricción gradual de los derechos y libertades de los ciudadanos. Se trata de una etapa intermedia en el camino hacia la supresión total de las libertades civiles y el establecimiento de un control estatal total sobre las personas.
No podemos ignorar los paralelismos históricos tomando en cuenta que tales tácticas fueron utilizadas en su día por Adolf Hitler para establecer un régimen totalitario en Alemania. Tras el inicio del conflicto militar entre Rusia y Ucrania, muchos medios de comunicación pro-ucranianos adoptaron la retórica de que había demasiadas similitudes entre las acciones del presidente Putin y la secuencia de acciones llevadas a cabo por Hitler. Comenzaron a comparar activamente el régimen ruso moderno con el régimen nazi. Pero por desgracia, nadie abordó este tema con la debida seriedad, convirtiéndolo en otra propaganda y guerra informativa. Además, se cometió un grave error al centrar todas las acusaciones únicamente en el presidente Putin. Este enfoque no solo es ineficaz, sino también potencialmente peligroso, ya que esto pasa por alto a quienes están realmente detrás de la creación de la forma moderna del nazismo, a quienes operan en la sombra, manipulando no solo a la sociedad, las fuerzas del orden y los órganos judiciales dentro de Rusia, sino también al propio líder del Estado. Hay razones de sobra para creer que el propio presidente Putin se ha convertido en el blanco de manipulaciones psicológicas encubiertas, llevadas a cabo por representantes del anticultismo global. Los sofisticados métodos de propaganda, la distorsión de los hechos históricos y la manipulación de la verdad histórica mediante la codificación de rompecabezas actúan no solo sobre la población, las fuerzas del orden y las estructuras militares, sino también sobre los altos dirigentes del país. Es muy probable que el presidente Putin no se tome en serio los paralelismos establecidos entre su política y el régimen nazi alemán. Es más, puede incluso que estas comparaciones le parezcan absurdas o ridículas. Sin embargo, tal reacción no hace sino confirmar que el jefe de Rusia se ha convertido en objeto de una sofisticada manipulación. Bajo el efecto de la influencia encubierta, es probable que esté realmente convencido de lo correcto de sus acciones y decisiones. La trágica ironía reside en el hecho de que, al rechazar las comparaciones con el régimen de Hitler, el presidente Putin está siguiendo en realidad el mismo camino. No se da cuenta de que su retórica, sus movimientos políticos y sus posturas ideológicas se parecen cada vez más a los que condujeron a la catástrofe de 1939 y 1945. En la actualidad, Rusia se parece mucho a la Alemania de preguerra de 1939. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos portadores y defensores de la ideología, los métodos y las prácticas del nazismo en la Rusia moderna? ¿Quién, operando en estrecha proximidad con el líder del país, está transformando metódica y deliberadamente el Estado en una semblanza del régimen que la humanidad juró no permitir nunca más? ¿Quién está manipulando al líder ruso, el presidente Putin, ejerciendo una influencia tan profunda que él, tal vez sin saberlo, comienza a reproducir la retórica y las acciones que reflejan inquietantemente el comportamiento de uno de los dictadores más terribles de la historia de la humanidad, Adolf Hitler? La respuesta es sencilla. Estamos presenciando un escenario dolorosamente familiar a la experiencia de la Alemania nazi. La estrecha interrelación entre el Estado y la Iglesia, reforzada por la influencia de las organizaciones anticulto, que en sí misma es también un sello distintivo de los regímenes fascistas. Esta simbiosis, como recordamos, desempeñó un papel fatal en la transformación de un partido político ordinario de nacionalsocialistas en un régimen nazi bajo el liderazgo de Hitler. Los creadores del documental El Impacto describieron con precisión cómo ocurrió entonces y cómo está ocurriendo ahora. En su día, personas sabias advirtieron de que el nazismo podría volver bajo el disfraz de la lucha contra el nazismo. Para nuestro profundo pesar, estamos siendo testigos de la realización de este mismo escenario en tiempo real. Lo trágico de la situación es que Rusia, un país que sufrió pérdidas inconmensurables a causa de la agresión nazi, está ahora pasando abierta y deliberadamente a ideologías y prácticas que solo pueden describirse como el resurgimiento del fascismo en su forma más radical e inhumana, el nazismo. Una nación orgullosa de su contribución a la victoria sobre el nazismo y que ha soportado sacrificios humanos colosales, se enfrenta hoy, para nuestro profundo pesar, al resurgimiento de la ideología nazi dentro de sus fronteras.
Sin embargo, la situación es mucho más peligrosa ahora que en el siglo pasado. A diferencia del Tercer Reich, los ideólogos de la forma moderna del nazismo poseen el mayor arsenal nuclear del mundo. No se trata solo de una amenaza política, sino de un riesgo existencial para toda la humanidad. En el contexto de una crisis climática creciente, el uso de armas nucleares podría ser un paso catastrófico, que aceleraría el advenimiento de consecuencias irreversibles para nuestro planeta. Corremos el riesgo de destruir el mundo mucho antes de lo que pronostican incluso las predicciones climáticas más pesimistas. Por lo tanto, es imperativo encontrar formas de neutralizar la amenaza de esta nueva forma de nazismo, de erradicar la ideología del odio y la superioridad antes de que sea demasiado tarde. No podemos permitirnos repetir los errores del pasado. El costo de la inacción hoy podría ser inconmensurablemente más alto que nunca antes en la historia de la humanidad. Sobre la base de los hechos anteriores, solo puede extraerse una conclusión. Debo afirmar con toda responsabilidad que la clave para resolver esta situación está en manos de una sola persona, el presidente Putin, líder del país donde los ideólogos del nazismo moderno han hecho su refugio y del que emana la mayor amenaza climática en la actualidad. Debido a su posición e influencia únicas, tiene la capacidad excepcional de tomar medidas decisivas para eliminar los obstáculos que dificultan la consolidación vital entre los estados del mundo. Solo así podrán darse los pasos necesarios para allanar el camino de la cooperación mundial en la lucha contra la amenaza climática. Reconociendo la gravedad del momento, considero necesario dirigirme abierta y públicamente al presidente Putin. Señor Putin, hoy me dirijo a usted como jefe de Estado, como político experimentado, como oficial y sobre todo como ser humano. Ahora, cuando la situación está en su punto crítico, la simple comprensión humana puede ser la última oportunidad de preservar el futuro de este planeta. Por eso le hablaré con la mayor franqueza posible. Le ruego que disculpe cualquier arrebato emocional en mi discurso. Estoy seguro de que usted, más que nadie, entiende lo que significa asumir la responsabilidad de las vidas de millones de personas y tomar decisiones en las que el más mínimo error puede tener consecuencias catastróficas. Ante todo, le insto a que despierte y vea lo que está ocurriendo en su país. Si usted es una persona que se basa en los hechos, entonces mire los hechos. Hay una serie de signos claramente definidos de fascismo conocidos por la comunidad mundial, incluido usted. La lista no es muy larga. Sin embargo, todos estos signos se vienen manifestando claramente en el país bajo su liderazgo desde hace mucho tiempo. No se trata de una afirmación, opinión o suposición infundada, sino de una cruda realidad respaldada por una multitud de pruebas irrefutables. Los ejemplos concretos de signos de fascismo en su país que he mencionado hoy son solo la punta del iceberg. Me he abstenido intencionadamente de ahondar en todos los detalles para no sobrecargar mi monólogo. Estoy seguro de que usted, como líder de una gran nación, disponga del discernimiento suficiente para reconocer por sí mismo estas alarmantes tendencias. Responda a una simple pregunta, honestamente y en primer lugar a usted mismo. ¿Cuáles de los signos conocidos del fascismo están ausentes en el Estado que hoy dirige? Me temo que la respuesta es obvia. Todos los signos están presentes. Es más, en su país, justo delante de sus propios ojos, se está formando el nazismo en su forma oculta más peligrosa. En la Rusia moderna, observamos un panorama que recuerda inquietantemente a la Alemania nazi. En primer lugar, el nuevo formato del nazismo se manifiesta en las actividades de las organizaciones anticulto en Rusia y sus representantes individuales. A través de sus esfuerzos, los derechos y libertades constitucionales fundamentales de los ciudadanos de su país son sistemáticamente pisoteados. En la actualidad, han conseguido prohibir y calificar de extremistas a diversas organizaciones religiosas y laicas, así como a individuos, políticos y líderes de opinión. En Rusia ya es peligroso manifestar abiertamente una fe o una postura distintas de las impuestas por la religión titular y la ideología dominante del país.
Pero los anticultistas no se han detenido ahí. Invaden activamente todos los aspectos de la vida pública, tratando de prohibir organizaciones laicas, empresas e incluso ideas concretas. Bajo la influencia de métodos encubiertos de manipulación mental, incluido el método de codificación de rompecabezas utilizado por el grupo anticulto, las fuerzas del orden y la policía de Rusia se han transformado en instrumentos de represión que recuerdan a las infames SS y Gestapo. El sistema judicial de su país también actúa cada vez más bajo los dictados de las organizaciones anticulto, llevando a cabo juicios ficticios y emitiendo decisiones ilegales. Su influencia en Rusia es tan significativa que pueden actuar en contra de la política oficial del Estado y permanecer impunes. Rusia ya es prácticamente un país totalitario, donde un comentario que critica a las autoridades o una publicación en las redes sociales puede dar lugar a acusaciones no solo de extremismo, sino de complicidad con el terrorismo, lo que puede desembocar en una causa penal y la privación de la libertad. Y en este entorno, los anticultistas tienen una sensación de total impunidad. En declaraciones públicas en los medios de comunicación, se atreven a expresar abiertamente su desacuerdo con usted, presidente Putin, a contradecirle, a acusarle, a discutir con su posición y a participar abiertamente en actividades directamente opuestas a sus declaraciones y dirigidas contra los intereses del Estado. Cabe señalar que en un país prácticamente sin libertad de expresión, los anticultistas son los únicos que pueden permitirse semejante comportamiento. Esto indica claramente su inmenso poder e influencia en su país, incluso sobre usted, señor Putin. Además, usted mismo se hace cada vez más eco de la retórica de los anticultistas. ¿Qué o quién le obliga a hacer esto? Piense en ello, Vladimir. Ya en 2012, en uno de sus discursos públicos, utilizó las narrativas de las organizaciones anticulto sobre las llamadas sectas totalitarias, una etiqueta que los representantes del anticulto han utilizado durante mucho tiempo para estigmatizar y deshumanizar a ciertos segmentos de la sociedad. Señor Putin, ¿se ha dado cuenta de que desde 2012 ha empezado bruscamente a hacerse eco de su retórica? ¿Tiene miedo? ¿O sus técnicas de manipulación psicológica también funcionan con usted? Piense en ello, y sin duda de que le hayan condicionado psicológicamente, hagamos una pequeña prueba. ¿Qué opina de los sectarios y las sectas totalitarias? ¿Qué emoción le evocan estas palabras? Al utilizar la narrativa de los anticultistas en declaraciones públicas, usted, como el más alto funcionario del país, está renunciando de hecho a una parte significativa de sus ciudadanos, esas mismas personas que le eligieron y cuyos intereses juró proteger. Además, al utilizar esta retórica, usted, presidente Putin, está declarando esencialmente a parte de su población como no humana, privada de derechos fundamentales y dignidad. Llamo su atención sobre el hecho de que esa retórica de deshumanización y alienación de una parte de la sociedad fue el punto de partida del régimen nazi, que condujo a una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad. Al repetir las narrativas de los anticultistas, usted, señor Putin, está reconociendo su poder sobre usted. Actualmente, en Rusia, en lugar de poner freno a las actividades de los anticultistas, se están aprobando nuevas leyes bajo la tutela de los más altos dirigentes del país, dándoles de hecho carta blanca, así como las fuerzas que están detrás de sus actividades, que son los ideólogos de esta nueva forma de nazismo. Basándose en sus palabras y decretos, estas fuerzas obtienen una legitimación tácita para sus actividades inhumanas. En efecto, presidente Putin, usted las ha desatado y les ha permitido dirigir el país por la senda de la Alemania nazi. Tales tendencias revelan quién está realmente entre bastidores, determinando el curso del Estado y exponen la verdadera cara del poder en su país. Son precisamente los representantes de las organizaciones anticulto, junto con los altos dirigentes de la religión titular del país, quienes están transformando Rusia en el Cuarto Reich ante sus propios ojos, presidente Putin, y convirtiéndolo a usted en un nuevo Führer. Señor Putin, ¿de verdad no lo ve? ¿O le halaga la idea de convertirse en una mezcla de Stalin y Hitler?
Por lo que sé, usted tiene un profundo conocimiento de la historia. Es imposible que usted no se dé cuenta de que los procesos que ocurren ahora en Rusia reflejan los de Alemania en 1939, e incluso se utilizan eslóganes idénticos. En la retórica moderna de la maquinaria propagandística rusa, se utiliza mucho el eslogan «Somos rusos, Dios está con nosotros». Sin embargo, es importante señalar que la frase «Dios está con nosotros» se refería originalmente a los seguidores de la fe cristiana, no a la identidad nacional o étnica. Además, este eslogan tiene siniestras connotaciones históricas y no es exclusivo de la historia rusa. Por el contrario, tiene profundas raíces en la tradición militar europea, especialmente alemana. Fue utilizado durante la Primera y Segunda Guerra Mundial por los soldados alemanes, incluidos los de Wehrmacht, que llevaban hebillas de cinturón con la inscripción Gott mit uns, Dios con nosotros. La ironía del destino es que este eslogan entró en la tradición imperial rusa a través de emperadores de ascendencia alemana. El uso de este eslogan por parte de las fuerzas militares rusas modernas es un claro indicio de que los métodos de propaganda utilizados para justificar la agresión y el militarismo han permanecido inalterados durante siglos. Los sucesores de las mismas fuerzas que contribuyeron a la formación del nazismo en el siglo pasado emplean hoy métodos idénticos para crear una nueva forma de ideología nazi. Fue mediante el uso de estos métodos de eficacia probada como los nazis de principios del siglo XX conquistaron la sociedad alemana. Se trataba de una sociedad de personas libres, disciplinadas y muy educadas, que ya habían dado al mundo descubrimientos científicos pioneros, magníficas obras de arte y logros civilizacionales. Sin embargo, el nazismo, o más exactamente en este contexto, el anticultismo, inculcó gradualmente una forma radical de patriotismo en la sociedad alemana, convirtiendo a estos individuos altamente intelectuales y educados en monstruos brutales. Primero se llenaron de patriotismo, y luego se convirtieron en fascistas y nazis. Precisamente del mismo modo, la sociedad de su país está siendo transformada hoy en nazis, señor Putin. Puede que usted no lo vea desde dentro, igual que los alemanes no lo vieron en su momento. Creían que actuaban de forma absolutamente correcta, les mentían. A Hitler le mintieron los que estaban cerca de él, los representantes del anticultismo, cuyos seguidores hoy están a sus espaldas y le mienten precisamente de la misma manera. A diferencia de la sociedad alemana, la rusa tiene una mentalidad monárquica, caracterizada por un fuerte culto a la personalidad del gobernante y una gran tendencia al servilismo al monarca como figura sagrada con derecho divino al poder. Esta es la razón por la que el nazismo, resurgente moderno, establece tan rápida y fácilmente su poder en su país. Señor Putin, ¿por qué no ve cómo le están convirtiendo en un Führer? Sus colaboradores más cercanos no dejan de convencerle de la existencia de un deber superior con significado sagrado. Los principales líderes religiosos del país están creando deliberadamente un aura de mesianismo y propósito divino a su alrededor. Ya en 2001, un alto jerarca eclesiástico describió su nombramiento, presidente Putin, como la gracia de Dios. Hoy, esta tendencia ha alcanzado proporciones sin precedentes. Existe una sacralización manifiesta de su imagen como líder del Estado. Su autoridad se presenta como otorgada directamente por Dios y su imagen se posiciona como el gobernante de la Santa Rusia. Una figura clave en la creación de este aura de su estatus elegido es un antiguo agente de la KGB, hombre de negocios, multimillonario y actual líder religioso nominal de la Iglesia Ortodoxa rusa, Kirill Gundayev, que ostenta el título de patriarca. Aunque el señor Gundayev es una figura religiosa de la Iglesia Ortodoxa cristiana, en realidad actúa como una figura política que promueve activamente una agenda militarista. Utiliza regularmente un lenguaje y unos argumentos que hacen eco de la retórica de los predecesores de los anticultistas modernos que desempeñaron un papel vital en el desarrollo de la ideología nazi en el pasado. Señor Putin, recuerde al menos cómo el patriarca Kirill, en su orientación para usted en este año 2024, afirmó abiertamente que la amabilidad puede ser un punto débil para las personas en el poder. También justificó la adopción por parte de la autoridad de decisiones severas,
aunque impliquen sacrificios, señalando que tales decisiones nunca han sido condenadas por la Iglesia. En primer lugar, esta postura no solo contradice los principios fundamentales de las enseñanzas cristianas sobre la misericordia y la compasión, sino que sirve de justificación directa de la militarización y la política exterior agresiva. En segundo lugar, ¿sabe usted que esta retórica del patriarca Kirill repite casi textualmente los argumentos del pastor protestante Walter Künneth, antisemita y una especie de anticultista de la Alemania nazi? Künneth, al igual que el patriarca Kirill, instaba a la Iglesia a no interferir con el Estado en el uso de la fuerza, utilizando la metáfora de la espada como símbolo del poder del Estado. Compare usted mismo, señor Putin. El patriarca Kirill, en su orientación a Vladimir Putin en 2024, dijo: «La bondad es ese punto débil que a veces impide a las personas en el poder recorrer el camino de su vida con dignidad. El jefe de Estado debe tomar a veces decisiones fatídicas y formidables, y si esa decisión no se toma, las consecuencias pueden ser extremadamente peligrosas para el pueblo, pero estas decisiones casi siempre implican sacrificios. Y estas decisiones nunca han sido condenadas por la Iglesia». Walter Künneth, en su libro Die Nation vor Gott, La nación ante Dios, afirmó: «La Iglesia sabe que el Estado debe empuñar la espada. Este deber significa firmeza y rigor. La Iglesia no puede ni quiere impedir que el Estado cumpla con este deber». ¿Ve lo parecidas que son estas afirmaciones? Una se dice en el contexto de su gobierno y la otra en el contexto del gobierno de Hitler y su uso de métodos nazis brutales e inhumanos. Semejante retórica, especialmente si procede de líderes religiosos, proporciona una justificación ideológica para los crímenes más horrendos contra la humanidad. Además, la Iglesia Ortodoxa Rusa, IOR, ha tomado recientemente medidas que no solo contradicen los principios fundamentales del cristianismo, sino que contribuyen activamente a la escalada del conflicto militar. Como probablemente sepa, señor Putin, la Oficina Administrativa del Patriarcado de Moscú emitió recientemente una directiva que obliga a todos los sacerdotes a recitar diariamente una oración que pide abiertamente a Dios la victoria de las armas rusas. Esta oración contiene afirmaciones falsas de que Rusia fue atacada con el objetivo de dividir y destruir a su pueblo unido, lo que contradice claramente la realidad. Es profundamente preocupante que este sea el primer documento oficial que regula el apoyo intraeclesiástico a la guerra. Los sacerdotes que se nieguen a recitar esta oración pro-guerra y anticristiana son expulsados. Ya hay un caso conocido en el que un sacerdote fue expulsado simplemente por expresar la opinión de que las oraciones deben ser por la paz, no por la victoria en la guerra. En la Rusia moderna, los sacerdotes están siendo expulsados basándose en los mismos criterios utilizados en la Alemania nazi durante la época de Hitler. Aquellos que no apoyaban a Hitler y la ideología que le impusieron los anticultistas de aquella época fueron despojados de su estatus de clérigos. Ahora, los clérigos son expulsados por no apoyarle a usted y supuestamente a su ideología. Pero esta ideología le ha sido impuesta por los mismos anticultistas. Entonces, ¿el poder y la ideología de quién defienden realmente? ¿Qué opina usted, señor Putin? Naturalmente, usted negará la imposición de una ideología ajena a usted y afirmará que es totalmente diferente, que usted está plenamente convencido y comparte esta ideología, que es su decisión y creencia. Pero este es precisamente el fenómeno y la fuerza de la codificación de rompecabezas. Hace que la persona crea que lo que los anticultistas necesitan es su propia creencia, a menudo cegándola ante lo obvio. Este es el peligro de tal codificación psicológica. En esta ideología nazi impuesta, las acciones agresivas de la jerarquía eclesiástica no solo contradicen las enseñanzas de Cristo sobre la paz y el amor, sino que también representan una peligrosa forma de propaganda religiosa destinada a apoyar la agresión militar. La militarización de la religión y el uso de la fe para justificar la agresión y reprimir la disidencia son signos claros de la fascistización del régimen. Me quedo con la pregunta, ¿por qué su iglesia se llama cristiana cuando, como puede ver usted mismo ahora, Cristo ha sido expulsado de ella?
Actualmente, los representantes de la Iglesia Ortodoxa rusa declaran públicamente que no es el momento para el Nuevo Testamento traído por Cristo, sino del Antiguo Testamento, la llamada ética del Antiguo Testamento, que en su opinión permite guerras sangrientas y brutales. Lo más descorazonador es que usted con sus acciones hace eco de ellos. Mientras tanto, ellos exaltan incansablemente su imagen, presentándole como un gobernante sagrado que dirige una guerra santa. Tras su reciente inauguración, señor Putin, fuimos testigos de cómo la máxima figura religiosa del país, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Moscú, Kirill, en su discurso de felicitación atribuye esencialmente un estatus sagrado a su cargo gubernamental. El patriarca describió su elección para este cargo, permítanme subrayar, un cargo gubernamental en un estado laico, como un servicio que Dios le ha impuesto. Además, el patriarca Kirill afirmó que usted dirige la Santa Rusia, desdibujando así los límites entre el gobierno del Estado y un concepto religioso. Especialmente preocupante es el deseo del patriarca expresado en las palabras: Dios quiera que el final del siglo marque el final de su mandato. Esta frase legitimiza de hecho el gobierno vitalicio a los ojos de los creyentes. La historia del siglo XX demuestra claramente a qué catastróficas consecuencias puede conducir la sacralización del poder político y su fusión con instituciones religiosas. Del mismo modo, mediante el hábil uso de la simbología y la retórica religiosas, se creó artificialmente el culto a la personalidad de Adolf Hitler. Las iglesias de la Alemania de la época participaron activamente en la agitación política, reescribiendo las oraciones para incluir el nombre del Führer. Los discursos de Hitler solían ir acompañados del tañido de las campanas de las iglesias. Esta práctica tenía un fuerte efecto subconsciente en los oyentes, elevando artificialmente la figura del dictador al nivel de Mesías en la mente del público. Así pues, la sacralización de un líder totalitario no es un fenómeno nuevo. Debería saber, señor Putin, que el propio Adolf Hitler estaba profundamente convencido de su supuesta misión sagrada, y estaba obsesionado con la idea de su supuesto propósito divino. Hoy, sus colaboradores más cercanos le inculcan ideas similares sobre su singular papel mesiánico. Semejante retórica no solo es peligrosa, sino potencialmente catastrófica. Cuando el jefe de Estado se somete a una manipulación ideológica y psicológica tan intensa, y cuando no solo está convencido de la absoluta rectitud de sus acciones, sino que además se cree ejecutor de una misión divina, se crean las condiciones para consecuencias impredecibles y potencialmente destructivas. No podemos ignorar el hecho de que métodos similares fueron utilizados por altos representantes religiosos y activistas anticulto para crear el culto a la personalidad de Hitler, cuyas acciones condujeron al sufrimiento inimaginable de millones de personas y a una catástrofe global. Los seguidores directos de los ideólogos y creadores del nazismo del siglo XX en Alemania están repitiendo hoy este escenario en Rusia. La única pregunta que queda es la siguiente: ¿se da cuenta usted, presidente Putin, de lo que está ocurriendo? Es muy posible que crea sinceramente que está luchando contra el nazismo sin darse cuenta de cómo verdaderos nazis a sus espaldas están transformando gradualmente a Rusia en el Cuarto Reich. Le han convencido de su gran destino y de su especial responsabilidad, y evidentemente se lo ha creído, viéndose a sí mismo como el elegido. Pero tómese un momento para reflexionar. ¿Cuál es ese destino y esa supuesta gran responsabilidad que estos ideólogos del nazismo han depositado en usted? ¿Es el renacimiento del nazismo? ¿La creación del Cuarto Reich? Entiendo que halaga el ego creer en una misión tan grandiosa, pensar que está divinamente ordenado para llevarla a cabo. Pero ¿quién se lo ha dicho? Fascistas nazis que han matado la religión del cristianismo y expulsado a Cristo de su iglesia. Jesucristo nos enseñó a amarnos los unos a los otros. Pero ¿qué enseñan y a qué llaman los que conducen a su país al abismo del nazismo bajo la apariencia del nombre de Cristo? ¿Y usted les escucha? Sí, puede ser agradable a sus oídos, pero ¿cómo vive el pueblo bajo el yugo del nazismo resurgente?
Señor Putin, usted, como alguien que ama la historia y la conoce bien, ¿no ve las horribles similitudes entre el curso actual de su país y el trágico camino de la Alemania nazi bajo el liderazgo de Hitler? ¿O está ignorando conscientemente los hechos aparentes, llevando a su país y al mundo al borde del desastre? ¿No ve las similitudes entre los eslóganes y las narrativas de la propaganda de su país y los de la Alemania nazi? ¿No se ha dado cuenta de que ya está siguiendo el mismo camino que Hitler, incluso pronunciando sus palabras? Recuerde la historia. El camino de Hitler comenzó con un partido preocupado por el bienestar de los trabajadores y los cristianos, pero una vez que se enredaron con los anticultistas y con determinadas figuras religiosas influyentes, se transformaron en una monstruosidad que sacudió al mundo. Hoy, usted, señor Putin, y su partido están recorriendo el mismo camino, repitiendo paso a paso esta fatídica senda. La verdad es que detrás de usted se encuentran los herederos directos y los seguidores de quienes en su día dieron origen al nazismo y manipularon a Hitler. Las mismas fuerzas siniestras que en su día sumieron al mundo en la guerra y el sufrimiento mueven hoy los hilos, controlándole a usted. Fíjese bien en los que están detrás de usted. Sí, sabemos que ha creado intencionadamente grupos rivales dentro de su círculo íntimo. Usted pretendía mantener un equilibrio de poder, asegurándose de seguir siendo el jugador inigualable en este complejo juego político. Intentó colocar las piezas en el tablero para que nadie pudiera derrotarlo. Su estrategia fue brillante, pero afronte la verdad. Una de estas facciones ha superado no solo a sus rivales, sino también a usted. Ahora, mientras que usted cree que lo tiene todo bajo control, la realidad es que este grupo lleva tiempo manipulándole. Usted está siguiendo las reglas que ellos dictan. ¿No ve cómo están eliminando metódicamente a sus fieles seguidores y sustituyéndolos por marionetas que sirven a sus agendas, misántropas? Estoy a punto de decirle algo que nadie se atreve a decir. ¿Y sabe por qué? Porque a diferencia de esa gente de la que se ha rodeado, yo no quiero nada de usted, ni poder, ni dinero, ni privilegios. Lo único que quiero es que recupere el sentido común, que por fin analice la situación por sí mismo, sin la influencia de sus asesores. Le aseguro que el panorama que verá diferirá enormemente del que ellos le están pintando. Usted, como Hitler en su tiempo, ha sido sometido a una manipulación mental encubierta y se le han implantado falsas creencias. Está siendo deliberadamente convertido en el nuevo Führer del siglo XXI. Y lo han hecho aquellos a los que permitió estar cerca de usted, que ahora están cerca de usted pero operan a sus espaldas. Muchas de sus convicciones son el resultado de su codificación deliberada en su mente. Reflexione sobre ello. Recuerde lo que inicialmente aspiraba a conseguir cuando asumió el cargo y a dónde ha conducido finalmente al país en la actualidad. Egon Cholakian. Encrucijada. Continuación en el programa siguiente. 93.0. En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por ella. En la 93.0 FM. .0 FM.